Hola, hola, mis queridos amantes de las telenovelas turcas y del chismecito jugoso. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla y listísimos para un nuevo vídeo lleno de drama, reacciones épicas y, como siempre, un poco de esa magia que solo el mundo del espectáculo turco nos sabe dar. Yo soy Tu Nombre y les doy la bienvenida una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle de la vida de nuestras celebridades turcas consentidas. Hoy prepárense porque vamos a entrarle de lleno a un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que, honestamente, nos tiene a todos al borde del asiento. ¿Están listos? Porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y Demet Özdemir, sí, ese triángulo que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y no solo eso, sino que también les vamos a mostrar la supuesta reacción, sí, señores, la reacción, de Hande ante ciertos acontecimientos que involucran a Kerem y Demet. Así que agárrense bien, porque esto se va a poner intenso. Pero antes de que empecemos con todo el salseo, no se les olvide darle al botón de suscribirse para que no se pierdan ni un solo vídeo con todo el chisme jugoso que les traemos. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos algo nuevo. Ahora sí, manos a la obra y que comience el show. Como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento, ¿verdad? Su química en la pantalla en Senkalkam fue absolutamente innegable, y esa química, aparentemente, traspasó la pantalla para convertirse en una hermosa relación en la vida real. Sus fans, que somos muchísimos, estábamos absolutamente enamorados de ellos, de su complicidad, de sus miradas, de cada gesto que demostraba ese amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Vivíamos cada publicación en redes sociales, cada foto, cada entrevista, todo. Y lo más importante, creíamos en ese amor. Sin embargo, como suele pasar en estas historias, las cosas no siempre salen como lo planeamos. De repente y sin previo aviso para algunos, su relación llegó a su fin. Un final que, admitámoslo, dejó a muchos de nosotros con el corazón roto y preguntándonos qué pasó. Las razones, como suele ser en estos casos, quedaron un poco ambiguas y envueltas en rumores. Pero lo que sí quedaba claro era que la pareja, que tanto habíamos idolatrado, ya no existía. Y ahí es donde comienza nuestra historia de hoy. Porque luego de un tiempo y con la herida aún abierta en muchos corazones, comenzó a surgir un nuevo nombre en la ecuación, Demet Özdemir. Demet, por supuesto, también es una estrella de telenovelas turcas, conocida por su talento y su carisma. Y de repente los rumores de que ella y Kerem se estaban acercando comenzaron a tomar fuerza. Al principio eran simples especulaciones, comentarios entre fans, alguna que otra foto que parecía insinuar algo. Pero poco a poco el rumor fue creciendo y, para algunos, convirtiéndose en una realidad. Los comentarios en redes sociales se encendieron, las teorías comenzaron a surgir, y los corazones de los fans de Hande y Kerem, bueno, digamos que no estaban muy contentos con este nuevo escenario. Muchos se preguntaban qué pensaría Hande de todo esto. ¿Estaría dolida? ¿Indiferente? ¿Molesta? Las posibilidades eran infinitas. Y ahí es donde entra el tema principal de nuestro vídeo, la supuesta reacción de Hande Erçel. Y digo supuesta porque obviamente no tenemos una declaración oficial de ella, ni un vídeo donde diga textualmente sí, estoy reaccionando a esto. Pero como buenos investigadores del mundo del espectáculo, hemos recopilado información de diferentes fuentes, analizado sus gestos, sus movimientos en redes sociales, y hemos juntado todas las piezas del rompecabezas para tratar de descifrar qué es lo que realmente está pasando por la cabeza de nuestra querida Hande. Lo primero que quiero aclarar es que Hande, al igual que Demet y Kerem, es una profesional. Sabe cómo manejar su imagen pública y, en general, se muestra muy discreta con su vida personal. Es muy raro verla dar declaraciones explícitas sobre sus relaciones, y mucho menos sobre sus exparejas. Y esto es algo que debemos tener en cuenta al analizar cualquier reacción que podamos encontrar. Sin embargo, como humanos que somos, es imposible esconder completamente nuestras emociones, ¿verdad? Así que aunque Hande no haya hecho un vídeo de 10 minutos expresando sus sentimientos, hay ciertas cosas que podemos observar. Por ejemplo, su actividad en redes sociales. Muchos fans han notado que desde que los rumores de Kerem y Demet comenzaron a intensificarse, Hande se ha mostrado un poco más reservada, ha publicado con menos frecuencia, y ha optado por un contenido más centrado en su trabajo y sus proyectos personales. ¿Significa esto que está dolida? No necesariamente.
Pero sí podría ser un indicio de que no está del todo cómoda con la situación y que prefiere mantenerse al margen de todo el ruido mediático. Otra CEO. Que hemos observado es su actitud en eventos públicos. Si bien Ande siempre se muestra amable y sonriente con sus fans, algunos han notado una cierta distancia, una frialdad, incluso en ciertas ocasiones. No podemos decir que esto sea una reacción directa a la situación de Kerem y Demet, pero es un detalle que no podemos ignorar. Además, hemos analizado algunas de sus entrevistas recientes, buscando pistas entre líneas, gestos sutiles, miradas esquivas. Y aunque Ande es muy buena para no revelar demasiado, creemos que en algunos momentos hemos captado una ligera incomodidad, una pequeña sombra que pasa por su rostro cuando se menciona el tema de sus relaciones personales. Por supuesto, todo esto es pura especulación. No somos Ande y no podemos saber con certeza qué es lo que está pensando o sintiendo. Pero como buenos observadores de la farándula, nos encanta analizar cada detalle y armar nuestra propia película. Y en esta película, la reacción de Ande es un tema que nos tiene a todos enganchados. Pero vamos a lo más interesante, vamos a lo que realmente ha causado revuelo en las redes sociales, las supuestas pruebas de la reacción de Ande. Y aquí, amigos, es donde las cosas se ponen más jugosas. Porque no solo se trata de analizar sus gestos o sus movimientos en redes, sino que también hemos encontrado algunos vídeos y fotos que han desatado la locura entre los fans. Uno de los vídeos que más ha llamado la atención es un clip que se viralizó en TikTok, donde se ve a Ande en un evento público mientras suena una canción que casualmente había sido muy importante para ella y Kerem durante su relación. En el vídeo se puede ver a Ande con una sonrisa un poco forzada y una mirada que para algunos denota cierto dolor o tristeza. Muchos fans interpretaron esto como una reacción evidente a la situación de Kerem y Demet, como si la canción le hubiera removido viejos recuerdos. Sin embargo, otros argumentan que la sonrisa forzada podría deberse a cualquier cosa, y que no podemos sacar conclusiones tan apresuradas. Otro punto que ha generado debate son algunos comentarios y likes de Ande en redes sociales. Algunos fans han afirmado que Ande ha dado like o comentado publicaciones que parecen tener un mensaje oculto, que podrían interpretarse como indirectas hacia Kerem o Demet. Por ejemplo, algunos han dicho que ha dado like a publicaciones que hablan sobre superar el desamor, sobre la importancia de amarse a uno mismo, o incluso sobre la hipocresía. Estos likes, por supuesto, han generado miles de comentarios y han encendido nuevamente la polémica entre los fans. ¿Son realmente indirectas? ¿O son simplemente publicaciones con las que Ande se siente identificada en este momento? La verdad no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que estos pequeños gestos, estos likes y comentarios, han generado un gran revuelo y han alimentado aún más la especulación sobre la reacción de Ande. Y así como esos likes, han habido algunos comentarios que se han filtrado, en donde la misma Ande ha reaccionado ante alguna publicación relacionada con la supuesta relación de Kerem y Demet. En estos comentarios ha sido muy sutil, como siempre, pero algunos han dicho que pudieron notar una pizca de ironía o sarcasmo, algo que para algunos fans fue una confirmación de que por lo menos está atenta a lo que está pasando en ese mundo de la farándula turca. Pero no solo las acciones de Ande son las que nos llevan a la teoría de su reacción. También hemos estado atentos a cómo se han comportado los otros dos personajes de este drama. Kerem, por su parte, ha optado por un perfil un poco más bajo en redes sociales, aunque sí ha sido visto en algunas ocasiones con Demet. Y aquí es donde la especulación se vuelve aún más intensa, porque las fotos de ellos juntos han sido analizadas con lupa por los fans, buscando cualquier indicio de una posible relación amorosa. Y Demet, por su parte, ha intentado mantenerse al margen de la polémica, aunque sí ha respondido a algunos comentarios negativos que ha recibido en redes sociales. Es importante recordar que al final del día, todos son seres humanos y merecen respeto, independientemente de lo que pensemos sobre sus relaciones personales. Y esto es algo que a veces olvidamos en el mundo del espectáculo, donde los famosos suelen ser vistos como personajes de una telenovela en la vida real. Ahora, antes de que se nos vaya el tiempo, quiero hacer una aclaración importante. Todo lo que hemos hablado hasta ahora es basado en especulaciones y en análisis de información que hemos recopilado. No tenemos una verdad absoluta ni una declaración oficial de Ande. Y es importante que todos entendamos eso. No podemos juzgar a nadie ni afirmar con certeza que Ande está sufriendo o que está molesta. Lo único que podemos hacer es observar, analizar y sacar nuestras propias conclusiones.
Y lo más importante es que debemos mantener el respeto hacia todos los involucrados en esta historia. Independientemente de nuestras preferencias o de nuestros gustos. Porque al final del día, ellos también son personas con sentimientos y merecen ser tratados con dignidad y respeto. Y si bien como fanáticos nos encantaría saber toda la verdad, a veces lo mejor es darle su espacio a nuestros artistas favoritos y entender que ellos también tienen derecho a su privacidad. Y ahora sí, vamos a las conclusiones de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado el tema de la supuesta reacción de Hande Erçel ante los rumores de una posible relación entre Kerem Bürsin y Demet Özdemir. Hemos analizado sus movimientos en redes sociales, sus gestos en eventos públicos, algunos comentarios que se han filtrado y hemos tratado de descifrar qué es lo que realmente está pasando por su cabeza. Hemos visto que aunque Hande es una persona muy reservada y discreta, algunos detalles podrían sugerir que no está del todo cómoda con la situación y que prefiere mantenerse al margen de todo el ruido mediático. Hemos analizado algunos vídeos y fotos que han causado revuelo entre los fans, como el vídeo donde aparece escuchando una canción que tenía un significado especial para ella y Kerem, o algunos likes y comentarios en redes sociales que podrían interpretarse como indirectas. Sin embargo, también hemos dejado claro que todo esto es especulación y que no tenemos una verdad absoluta. Al final, la vida de los famosos es un misterio que nos encanta descifrar. Pero también es importante recordar que son personas con sentimientos y que merecen respeto, incluso cuando estamos analizando cada uno de sus movimientos. Lo importante es que como fans sigamos disfrutando de su trabajo, de sus proyectos y de su talento, y que no nos dejemos llevar por el drama y el chisme. Que sigamos siendo fans apasionados, pero también respetuosos y conscientes de que ellos también son seres humanos como nosotros. Y después de todo este análisis, ¿qué podemos decir? Bueno, la respuesta a la pregunta de si Hande reaccionó o no, seguirá siendo un misterio. Pero lo que sí podemos afirmar es que esta historia nos ha dado mucho de qué hablar y que, como siempre, nos ha mantenido al borde del asiento. Y es que el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos. Y bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó este análisis profundo de la supuesta reacción de Hande, no se olviden de dejar su like, de compartirlo con todos sus amigos amantes de las novelas turcas y por supuesto, de suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por favor déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué opinan ustedes de toda esta situación. ¿Creen que Hande realmente está reaccionando a lo de Kerem y Demet? ¿O piensan que todo es una simple especulación? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden que también pueden compartir sus teorías sobre esta telenovela de la vida real en los comentarios, que me encanta leerlos a todos. Recuerden que en este canal, todos somos parte de una gran familia y juntos analizamos cada detalle de la farándula turca. Y ahora sí, despido de ustedes con un gran abrazo y diciéndoles que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no se olviden a dar like, a compartir y a suscribirse, los espero aquí.